Ya estamos con Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, y el comentario económico. Y es lamentable, Osvaldo, verificar una vez más la falta de ejecución que hay en el sector salud, ¿no? Esta falta de ejecución equivale, pues, en cuanto a monto se refiere, a la construcción de 18 hospitales. Eso ocurrió en el 2021. Y esto aún más se acentúa cuando en esta pandemia justamente requerimos de más centros de salud, de más centros de atención ante la demanda que hay. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días, Mabel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, mira, a ver, la Sociedad de Comercio Exterior, COMEX, publicó un reporte que detalla justamente cómo se ha ejecutado el gasto público en el 2021. Y entre lo más relevante destaca cómo los gobiernos regionales y locales dejaron de ejecutar casi 12.000 millones de soles de su presupuesto. La ejecución del presupuesto destinado al sector salud fue baja a pesar de que estamos en medio de una pandemia. Entonces hoy día vamos a conversar sobre cuán importante es la ejecución del gasto público de manera eficiente y qué se puede hacer para mejorar eso. Pero empecemos con entender qué ha pasado con la ejecución del gasto público en el 2021 y empecemos con las buenas noticias, ¿no? La inversión pública marcó un récord histórico en 2021 con un acumulado de más de 39.000 millones de soles, que representa 38% más respecto al 2020. Este avance responde, entre otros factores, al mayor acompañamiento, seguimiento y asistencia técnica a los funcionarios. Sin embargo, desafortunadamente, se han registrado muchas disparidades en cuanto al avance de la ejecución por sectores, en donde los gobiernos regionales y locales todavía no han logrado ejecutar como deberían. Así, por ejemplo, los gobiernos subnacionales dejaron de invertir casi 12.000 millones de sus presupuestos en los distintos sectores, y aquí un par de datos increíbles, ¿no? Entre los gobiernos regionales que registraron menor ejecución presupuestal se encuentran, pues, Cajamarca 45%, Puno 45%, Tumbes 47% y Callao, ¿no? Los que más han ejecutado de su presupuesto para inversión está San Martín con 94%, Lambayeque con 93%, Amazonas con 93% y Moquegua con 90%. ¿Por qué existen estas diferencias al momento de ejecutar los presupuestos? Pues evidentemente un factor que es clave es la baja capacidad de los gestores públicos para elaborar proyectos de inversión, así como la rotación del personal, ¿no? Recordemos que una mayor inversión pública depende de la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, lo cual varía mucho por regiones y por sectores. Veamos cómo ha sido el caso del sector salud en medio de una pandemia. El sector salud registró una ejecución presupuestal de su inversión de 88%, lo cual representa, pues, más de 3.000 millones de soles sin ejecutar. Este monto no ejecutado, ¿no?, es semejante a lo que nos hubiese costado construir 18 hospitales o 746 centros de primer nivel de atención. Y en promedio, los gobiernos regionales ejecutaron solo el 56% de la inversión presupuestada para el sector salud en el 2021, habiendo 10 gobiernos regionales que no superaron el 60% de ejecución de la inversión en salud. Y la gente debería estar muy atenta a estas cosas, sobre todo ahora que se acercan las elecciones, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las autoridades que realmente van a poder ayudarnos a mejorar nuestras condiciones de vida? Esta baja ejecución no permite reducir las brechas del sector, como el déficit de infraestructura, equipamiento, personal, etcétera, etcétera. Les doy unos datos para que se hagan una idea. En el 2021, el 97% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención no tiene una adecuada capacidad instalada y 56% del sistema de información de salud no funciona adecuadamente. El Perú tiene 1,3 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del promedio de América Latina, que es casi 2. Y el personal de salud tenemos 14 médicos, 16 enfermeras y 6 obstetras por cada 10.000 habitantes a nivel nacional, que es menor también que los países de la OCDE. Entonces, hay mucho por hacer. Entonces, tenemos que estar atentos. ¿Cómo mejorar los niveles de ejecución del gasto público? Empecemos con las cosas que se han hecho, ¿no?, últimamente y que han funcionado, ¿no? Una buena idea, por tanto, es repetir las acciones que han contribuido al avance de la inversión pública en el 2021, como la asignación de un presupuesto históricamente alto para la inversión pública y, sobre todo, un mayor acompañamiento, seguimiento y asistencia técnica. Miren estos datos que son muy importantes y que debemos repetir para este 2022. En el 2021 se lograron 1.126 capacitaciones a funcionarios, que es más del doble de lo que se hizo en el año 2019, beneficiando a 120.000 participantes de los 3 niveles de gobierno, y se brindó casi 6.000 asesorías técnicas. Eso debemos hacer.
Debemos seguir coordinando bajo un enfoque territorial y descentralizado. Pero ¿qué más podemos hacer para seguir mejorando? Necesitamos mecanismos más transparentes para gastar, ¿no? Debemos entender la importancia de contar con un servicio civil que genere incentivos para que los funcionarios públicos se capaciten y cuenten con asistencia técnica. Esto es importante porque también hay rumores, ¿no es cierto?, de que digamos, se va a reducir la reforma de Servir. Entonces es importante entender cuán importantes son los funcionarios públicos. COMEX en particular recomienda optimizar la asignación del presupuesto en base a resultados y evidencia, así como promover la participación privada por medio de obras por impuestos o APPs. Y un mecanismo que de hecho ha tenido mucho éxito, que ha significado más del 12% de lo ejecutado por el gobierno nacional, es la implementación de estos contratos de gobierno a gobierno ejecutados a través de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios. De hecho, ¿no?, estas obras estuvieron un poco lentas hasta que se empezaron a usar este tipo de contratos. El CPC, por ejemplo, recomienda crear una entidad especializada como la ARSC que ejecute obras de magnitud regional para facilitar los mecanismos. Así que por ahí van las cosas que tenemos que hacer. Hay algunas buenas noticias, pero todavía estamos muy lejos de lo que debe ser para poder brindarle una buena salud a los peruanos. Y qué importante lo que señalas, Osvaldo, porque el ciudadano dirá, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, usted lo que puede hacer es en las próximas elecciones regionales, ¿no?, elegir a una persona, a una autoridad que tenga como cualidad, una de sus cualidades, saber gestionar estos recursos para poder darle lo mejor a la ciudadanía. No al que nos habla más bonito, no al que insulta mejor al contrincante, no, al que probadamente usted podría confiarle la administración de su casa. A ver, eso es, básicamente. Tiene experiencia previa, ¿qué ha hecho antes? Así es. Así es, depende muchísimo de nosotros también, no lo dejemos todo al azar. Muchas gracias, Osvaldo. Nos reencontramos mañana 6:47.